¿Qué onda, gente de Buffet Games? Bienvenidos al episodio 8 de esta serie, donde analizamos la evolución de los tazos, en sus personajes, diseños, formas de jugar, etc. Si no has visto los episodios anteriores, te invito a que pases a verlos. Ya sabes, como siempre, te lo dejo en la etiqueta de la parte de arriba. Echemos una mirada al pasado. Estamos en el año 2010. Han pasado 16 años de la primera colección de tazos. Los niños que jugaban con la colección de Looney Tunes ya eran adultos. Los saltos generacionales se podían ver en la ropa, en la música y en este caso en los tazos. 24 colecciones han pasado, y después de tantos años, la fórmula de los tazos seguía funcionando. Es el año 2010. Terminé mi último año de primaria jugando con los tazos de WWE, y en el salto de la primaria a la secundaria, llegaba la colección de Nickelodeon. ¿Cómo pueden estar tres personajes distintos en un mismo espacio? Con los nuevos tazos Nickelodeon de Sabritas. Bob Esponja, iCarly, Drake and Josh, juntos por primera vez. Todos tus personajes favoritos en los tazos. Tira, voltea y gana. Los originales tazos Nickelodeon de Sabritas. Cuida a tus amigos. Unos tazos que en su momento odié, por el hecho de no poder jugarlos, porque ya nadie jugaba tazos en la secundaria, y hasta hace algunos meses sonaba como aquel viejo treintón o cuarentón que dice: uy no, los tazos de Looney Tunes eran los chidos, los que salieron después ya son basura. Y me gustaría observar este fenómeno, porque todos en algún momento diremos: uy no, esto antes era mejor, y porque en el coleccionismo es algo muy recurrente. Para mí las colecciones posteriores a WWE ya no fueron buenas, porque fue en el momento donde yo las dejé de disfrutar realmente. Eso no significa que las nuevas generaciones no aprecien los tazos de Nickelodeon, o Pac-Man, o lo que sea, al igual que tú disfrutaste aquellos tazos de Pokémon. Desde ese momento aprendí a respetar y apreciar lo hermoso de los tazos y del coleccionismo. Esto no solo se basa de los objetos, sino de los recuerdos, los aprendizajes y las historias que contarás a las generaciones venideras, sin desprestigiar la vivencia de los otros. Ahora sí, después de este discurso emocional, vamos con la colección. Los personajes más famosos del canal Nickelodeon de la época llegaban a los tazos: iCarly, Drake and Josh y Bob Esponja. Esta era la segunda vez que vimos figuras humanas en los tazos, siendo la primera los de WWE. La colección consta de 195 tazos, dividida en Mega Gold, Silver, Prismatic, Silver Gold, Classics, Clear, Mega Classics, Metallics, Ultra Prismatic. Nuevamente tenemos los materiales base, como Metallics, Silver, Gold, Classic, Clear y Prismatic. Dentro de los nuevos materiales están los Mega Gold, Silver Gold y un nuevo estilo de los Ultra Prismatic. Por primera vez, la numeración comenzaba con un tazo Mega. Estábamos acostumbrados a que los Mega estuvieran hasta el final de la colección. El Mega Gold Metallics fue un material muy hermoso, y ahora lo teníamos en plástico, aunque no era tan bonito como el Metallics y se rayaba muy fácilmente. Otro material nuevo es el Silver Gold, exactamente igual que los Mega Gold, solo que en tamaño normal, y de igual manera eran muy fáciles de rayar. El nombre de Silver Gold era porque algunos venían con el fondo gold y otros en fondo plateado. Los Ultra Prismatic son mis favoritos de esta colección. En su interior tenían ese brillo prismático clásico, pero cubierto con una capa estilo clear, lo que hacía que no se rayaran tanto. El diseño estaba por ambos lados. Algunos varían en color y forma. En cuanto a los diseños, los de Bob Esponja predominan. Pareciera que es una colección de Bob Esponja con algunos extras de Drake and Josh y iCarly. Los diseños de iCarly y Drake and Josh eran un poco planos. Al ser figuras humanas no se podía jugar mucho con ellos, solo agregarles colores o adornos y cosas así. Hubiera sido más llamativo poner frames de momentos icónicos de la serie. Pudimos haber tenido un tazo de Gibby sin playera o uno de la Juegosfera, aunque entiendo que en el 2010 las series ya eran diferentes, ya no teníamos a ese Josh gordito y los protagonistas de iCarly ya se veían más grandes. Para los diseños de Bob Esponja se ven diferentes estilos. El primero es esta ola de nueva generación, donde en los diseños tenemos a Bob Esponja siendo chavo, con gorra hacia atrás, con sudadera o siendo DJ. Se mantuvieron los diseños clásicos de la caricatura, para no perder la esencia, y jugaron con diseños más abstractos de personajes. También son frecuentes las parodias de pinturas reales, con un estilo muy artístico. Este estilo, muy parecido a la sección de Sorprendente, de la colección de Bob Esponja del 2007. Hablando de la colección del 2007, teníamos de vuelta los diseños Turbo, que en su tiempo fueron muy exitosos. Teníamos una cuarta sección, donde teníamos estos crossovers entre las tres series.
En sí, no interactúan entre ellos, solo juntaban dos imágenes que no tenían relación. En la parte trasera tenían el logo del canal. Otra vez teníamos una colaboración con Sonrix, del 156 al 175, los cuales salían en las rocaletas. Para reconocerlos, solo ve la parte trasera y verás el logo de Sonrix. También tuvimos los portatazos de Bob Esponja, que los podías obtener en las cajitas Sonrix. En conclusión, es una muy buena colección. Tiene diseños muy innovadores, pero en su tiempo no la disfruté, incluso llegué a odiarla. Pero sé que las generaciones más jóvenes a la mía la disfrutaron, y eso la hace una gran colección. No seas un señor amargado que odia todo lo nuevo que sale. Se vio el esfuerzo por atraer a los antiguos, trayendo los diseños turbo, y el esfuerzo por atraer nuevas generaciones, con los diseños de Bob Chavo. Esta es la colección donde más se ve el cambio generacional. Después de esta agridulce colección, PepsiCo decidió tomarse un tiempo para pensar cómo sería la próxima colección de tazos. Por primera vez se unen todas las compañías, Sabritas, Gamesa y Sonrix, para poder traernos la mejor promoción de la mejor licencia exclusiva de PepsiCo. Hablamos de los tazos Funky Punky Extremo. Los carismáticos Funky Punky estaban gozando de un éxito masivo luego de 3 grandes colecciones, pero ellos estaban con ansias de más. Es aquí donde saltamos de llaveros y stickers a jugar rudo con los tazos. ¿Estás enojado porque repetiste año? No, porque me ganaste mis tazos. Tazos Funky Punky Extremo con increíbles materiales en Sabritas. ¿Qué más quieres? ¡Haz ejercicio! Y siendo la primera promoción basada en otra promoción ya existente, sin ser de alguna serie, película, etc. Si bien en la primera generación de Funky Punky estos tuvieron algunos tazos con acabado shiny, esta colección fue solo exclusiva de Chile, y por ello mucha gente no la considera como la principal, hasta la llegada de los tazos extremos. La colección consta de 278 tazos, dividida en Classics, Metallics, Metallic Silver, Metallics Gold, Prismatic Sandy, Ultra Prismatic, Gold Print, Bolts de tazo Ultra Prismatic, Bolts de tazo Gold Print, Rebotazo, Mega Prismatic, Mega Metallics, Giga Tazo, 5 tazos especiales y un cupón canjeable. Esta promoción trajo varias innovaciones en los materiales, varios de estos solo disponibles en los paquetines de Gamesa, siendo la primera vez que conseguíamos tazos dentro de ellos. Tomando en cuenta las modas y las tendencias de la época, había mucha propaganda sobre comer sano y hacer ejercicio. Con la misma temática, los Funky Punky ahora se centrarían en realizar deportes extremos para incentivar al consumidor a hacer ejercicio. Y en la parte de atrás no podían faltar sus carismáticas frases irreverentes de los Funky Punky, aunque esta vez serían menos agresivos. Con ello, los tazos Classics y Metallics se mantienen sin cambios. Lo que sí resalto es que en algunos Classic en la parte de atrás venía un apartado que decía "Este tazo pertenece a", donde podías colocar tu nombre, haciendo de este tazo mucho más especial. Y si por alguna razón lo perdías, este aún conservaría el nombre del dueño anterior. Algo curioso es que en los tazos Gold y Silver, a pesar de ser derivados de los tazos Metallics, siempre se les trató como un material individual, hasta esta colección, donde ahora son llamados Metallics Gold y Metallic Silver. Hablando sobre el diseño de estos, en los Gold tenemos dos variantes, una donde el tazo es completamente dorado, con el personaje sin fondo, y otro donde está el personaje sobre un fondo, haciendo un contraste. Esto similar a los megatazos Gold de Shrek III. Y en los Silver tenemos tres variantes, una con el tazo completamente plateado, otra con un contorno de color y otra con el contorno de color más una especie de mancha de pintura. Hace su debut un nuevo material, el Prismatic Sandy. Este es una combinación entre el Prismatic con el Glitter, visto en Bob Esponja 2007.
Tiene una textura con relieves rugosos que le daban un llamativo diseño. Los Ultra Prismatic volvían, siendo uno de los mejores materiales. Estos son los que tienen efectos más llamativos y diseños muy curiosos y extremos. En la promoción de Nickelodeon conocimos al Silver Gold. Este volvió, pero con un cambio de nombre. Ahora es llamado Gold Print y se sigue viendo muy bien. Como esta colección se enfoca en jugar de manera extrema, se optó por traer una reedición de los octazos vistos en la colección de Hanna-Barbera, ahora llamados Bolts de Tazo. Ya saben, para que suene más cool para los chavos. Pero si queremos hablar de formas de jugar extremas, los rebotazos no podían faltar, haciendo su regreso para esta colección, disponibles en Voilà. A falta del Prismatic normal, tenemos los Mega Prismatic, y para complementarlos también estaban presentes los Mega Metallics. Ahora, el mayor agregado de esta colección fue darnos el tazo definitivo, pues en Voilà podías conseguir lo que a la fecha es el tazo más grande de todos. Hablo del Giga Tazo. Es casi del tamaño de un portavasos. Esto, a pesar de su gran tamaño, lo hacía difícil para jugar, pues era un poco más frágil que uno normal y se podía romper o maltratar. A pesar de esto, no le quita el puesto de ser uno de los tazos más grandes de la historia. Junto con esta colección salió una subcolección de tazos de los Wiwichos, añadiendo ahora a Pepsi a este gran crossover de marcas. Estos son de un material al que denomino Silver Print, por lo parecido al Gold Print. En total son 5 tazos y en la parte de atrás había un código para registrar y conseguir Wiwiwateke. Te dejo un video en la pestaña por si quieres saber más al respecto. Y por último, un cupón canjeable Metallics, con el cual podías conseguir uno de los promocionales más curiosos. Se trata de el lanzatazos o pistola de tazos. Como su nombre lo dice, es una pistola de plástico, con la cual la llenabas de tazos y podías lanzarlos a donde fuera. Como vimos, esta colección trajo muchas cosas nuevas en cuestión de materiales y diseños, pero no contento con ello, se decidió por optar a añadir nuevas reglas al juego, pues en algunos tazos en la parte de atrás venían poderes especiales que aplicaban al tazo con el que tirabas. O también estas reglas vienen en los stickers para tazo, disponibles en Rocaleta, los cuales pegabas en un tazo cualquiera, y este ahora tendría los nuevos poderes. Por ejemplo, había tazos que tenían el poder de dar otra oportunidad por si fallabas el tiro, un multiplicador por 2 para ganar el doble de tazos, o que tu tazo valiera por 3, así evitando perder más. Y a diferencia de las reglas vistas en los tazos de Pokémon, aquí sí estaban mejor planteadas y no estaba tan desbalanceado el juego. Y tengo que admitir que sí me divertí mucho jugando con estas reglas, pues la última vez que jugué tazos en serio fue con Spanky utilizando estas reglas. Pues para mí esta fue la última promoción que me emocionó coleccionar y jugar, pues ya estaba en secundaria y esos días jugando tazos ya estaban terminando. En conclusión, podemos decir que esta fue una de las últimas promociones a las que se le dio mucho empeño en crear buenos materiales y diseños, añadiendo los Funky Punky a la fórmula. Hicieron de esta colección una de las mejores de la historia. ¿Cómo serán las próximas colecciones? Ya estaremos más adentrados en una nueva década. Nuevas series se estrenaban en la TV y los juegos de celular tomaban mucho más importancia, pero esta historia es para otro video. Bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden darle like y compartir, eso nos ayuda mucho. Esto es Buffet Games, nosotros somos Chafa y Spanky, nos vemos en la próxima.